Yo no opero B1, no opero C9, no opero C6, no opero C3, no opero los Jump, no opero muchos volátiles porque me parecen que son manipulables al 100. Más que todos los Boon y los Crash. Todos los Boon y los Crash son súper manipulables porque todo el mundo está operando Boon y Crash. Vean pues, lo que siempre les recomiendo como tal a los estudiantes míos, y digo, parce, no se maten la cabeza. Siempre cuando vayan a comenzar a operar, apeñonsen básicamente un poquitico el gráfico para que tengan una idea de cómo básicamente van a pararse básicamente ustedes a analizar o saber en qué dirección van a ir las operaciones que ustedes van a meter. Es muy simple. Yo apeñosco básicamente un poquito el gráfico del oro. Y yo veo básicamente que el oro en sí venía completamente alcista hasta que llegó un punto en el que él, pues digamos, comenzó a medio consolidarse. ¿Dónde voy a darle yo básicamente ese plus o dónde yo voy a comenzar a analizar para tener una idea hacia dónde voy a comenzar a operar? En este punto, porque en este punto fue donde el paso de rechazar fuertemente hacia la alza y comenzó a básicamente fluctuar de manera consolidada y casi bajista. Bien, entonces yo qué hago? Yo voy a enfocarme básicamente en este impulso que el precio, bájale a eso por lo que me estoy escuchando doble. Me hago básicamente en este movimiento a la alza. Bien, ubico inicialmente mi voz. El alto que el mercado rompió más sobresaliente básicamente es ese alto de acá. Tengo básicamente mi voz o mi quiebre principal acá. ¿Sí? Ahora que sigue, después de que yo encuentre básicamente mi voz, voy a encontrar mi inicio básicamente de rango. ¿Qué hace el inicio de rango? Un choche interno que vaya a favor del boss, que esté más cerca al boss y que se haya generado antes de que se haya creado como tal el boss. Entonces yo me voy básicamente con la línea del precio y yo veo que mi SSH de rango alcista pues lo voy a poder ubicar acá. Este para mí es mi SSH de rango alcista o mi inicio básicamente de rango. ¿Por qué ese ahí? Porque si ustedes ven, aquí se genera el boss y a partir de ese punto el mercado lo único que ha estado haciendo es crear microestructura como tal alcista. Él en ningún momento rompe básicamente un bajo, sino que él básicamente se la pasa rompiendo altos. Bien, entonces ese para mí es mi SSH de inicio alcista. Aquí tengo básicamente mi voz. Bien, aquí tengo básicamente mi voz y tengo mi cierre de rango acá. Ya saben que el cierre de rango a final de cuentas es el choch interno bajista después de que se haya generado el post o el quiebre inicial estructural. Bien, este para mí es mi SSH de cierre de rango, dándome a entender que el mercado me creó un punto máximo, ¿sí? Y dándome a entender que el mercado me creó un punto mínimo. Este punto mínimo, ¿por qué? Porque fue la cotización mínima que el mercado creó antes de desarrollar básicamente el quiebre. Inclusive aquí podemos ver que el mercado manipuló como tal este bajo antes de generar como tal ese cierre, ¿sí? E inclusive vemos que el mercado desde ese inicio y el mercado aquí en el cierre también manipuló este alto pequeñito antes de generar o de crear ese cierre de ese rango. ¿Listo? ¿Qué pasó acá? El mercado rompió el alto. Con la ruptura del alto, ¿qué significa o qué pasa? Pues nos está indicando de que creó un nuevo fractal alcista o un nuevo voz. Tenemos voz ahí. Tenemos este inicio de rango acá. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Dónde tenemos el cierre? Si tenemos el inicio de rango acá, tenemos el boss, pues el cierre, digamos yo lo voy a coger básicamente acá. Este para mí es básicamente el speed. Vamos a coger básicamente este. ¿Por qué voy a coger como tal ese como el cierre de rango? Porque miren que esta velita negra cerró por debajo con cuerpo de la apertura, bueno, el cierre en este caso de la vela anterior. Bien, dándome a entender que el mercado creó un nuevo punto mínimo, dándome a entender que el mercado creó un nuevo punto máximo y con la ruptura básicamente del punto mínimo más no del punto máximo, como veníamos en una tendencia completamente alcista, esta ruptura o ese quiebre básicamente yo lo voy a interpretar o lo voy a marcar como si fuese así mi cambio de estructura o mi chocho, cogiendo básicamente este como mi inicio de rango, cogiendo básicamente este como mi punto máximo, ¿sí? Y ahora ya después de tener el punto máximo, inicio y choch, vamos a aplicar o repetir básicamente los mismos pasos que aplicamos como tal ahora. Es encontrar el cierre. ¿Por qué? Porque ya tenemos el inicio, tenemos el choch, pues vamos a buscar básicamente el cierre de ese rango. Bien, el mercado venía como tal completamente bajista, impulso, retroceso, impulso. Esto para mí es movimiento alcista,
Y creo que ya encontré el cierre de este rango. Creo que el cierre de este rango lo voy a coger acá. Si este para mí es el cierre de este rango. ¿Por qué? Porque tengo básicamente cuerpos iguales, pero mecha rompe mecha por la parte de arriba, así que por ende ahí lo voy a coger como si fuese mi cierre de rango. Tengo pues mi cierre de rango, tengo mi punto máximo, tengo mi punto mínimo, tengo mi inicio, tengo mi chosh, por lo que ya básicamente tengo mi fractal inicial, tengo mi punto máximo, tengo mi punto mínimo. Vamos a colocar punto mínimo acá, bien. Eso ustedes saben que a final de cuentas lo cogemos como un fractal. Vamos a coger Fibonacci, nos da básicamente la zona del 0.70, la zona del 0.70 es la zona para vender. Ya saben que a final de cuentas el punto mínimo se convierte en nuestro punto objetivo. Vamos a colocarlo aquí. ¿Por qué? Porque al haber ya anteriormente un cambio de estructura, el punto pasa de ser objetivo del máximo a básicamente el mínimo. En el SSH en el punto 32.34 Michael parece no válido según lo que explica 32.34. Este de acá. ¿Te refieres a ese, papá? O sea, acá en cierta parte, ¿por qué se le está dando validez o por qué se le está dando, digamos, como esa posibilidad de este punto ser el punto básicamente válido de retroceso para hacer el cierre de rango o el inicio en este caso, perdón? Porque básicamente el cuerpo de esta vela roja cerró por debajo de donde cerró el cuerpo de la vela roja anterior, ¿sí? Aunque en cierta parte sí, básicamente lo queremos ver de la manera como lo expliqué ahora. Esas dos velas están fluctuando dentro de este rango de esta vela alcista, ¿sí? Este mínimo y de este máximo. Pues es muy simple, si a final de cuentas tenemos dudas de este SH, pues el SH no vendría siendo, sino que sería a la vez ese mismo de acá, ¿sí? Este de acá entonces. ¿Te referís a ese? Y se llaman ahorita miramos el step. Estamos mirando a ver qué le podemos medio darle ahí al tema del inicio. Parce, claro, obviamente, huevón. Si lo vemos como tal con lo que les expliqué ahora, obviamente esta vuelta como tal no vendría siendo un retroceso o un inicio básicamente válido. ¿Por qué? Porque este impulso que el mercado genera como tal hacia la alza está básicamente fluctuando dentro de ese máximo y dentro de ese mínimo. Bien, ¿por qué básicamente le estoy dando como esa posibilidad o por qué lo estoy contando como un inicio de rango válido? Porque a final de cuentas fue roto hacia la baja. Y no fue roto hacia la baja con una vela, sino que fue roto básicamente a la baja con dos velas. Bien, en ese caso tenemos básicamente dos opciones. Simple. Hacemos básicamente lo mismo que hicimos con este nivel de acá. ¿Sí? De decir, bueno, si aquí fue el boss y no hay, digamos, como un retroceso válido, pues entonces el mismo boss, aparte de ser boss, también viene siendo nuestro SSH inicio de rango, ¿sí? Y acá, perdón, no habría absolutamente nada, ¿listo? Esa básicamente es lo primero que nosotros podemos hacer. O lo segundo, cogemos el gráfico de líneas y si vemos que es un retroceso básicamente fuerte o predominante, ahí le podemos dar básicamente como esa confianza y le podemos decir, hey, entonces sí es básicamente válido ese retroceso. Aunque ese tema del gráfico de líneas yo nunca lo recomiendo, ¿sí? De yo decir, de recomendarlo, pues de confiar básicamente al 100, no. O sea, yo no recomiendo básicamente al 100, pero es básicamente una ayuda más que podemos básicamente utilizar en casos básicamente extremos, ¿sí? Entonces, si lo ves como tal de esa manera, las dos posibilidades nos están dando básicamente lo mismo, porque si yo cojo este como el eje SH o este como el eje SH, estaríamos llegando al mismo mínimo, que es lo importante. O sea, aquí lo importante básicamente es el mínimo estructural, que es básicamente ese de acá. Bien, ya digamos como lo que uno le quiera meter a esa vuelta. No, si operas soporte de resistencias, créeme que no vas a cogerle nunca esta vuelta. Ya digamos ya lo que vos como tal le querrás coger ahí, ¿sí? O sea, yo cojo el eje SH o este como mi inicio de rango por el simple hecho pues de que si cojo como ayuda visual el gráfico de líneas, si veo este retroceso a final de cuentas predominante, digamos se ve bien. ¿Por qué? Porque pues se ve como impulso, retroceso, acá rompe mínimo y después de romper mínimo, de manipular o rompe básicamente el punto máximo.
Entonces confío en eso. De igual manera, si el boss, inclusive como se lo expliqué a los del intensivo la semana pasada, van a haber ocasiones donde el mismo boss, aparte de ser el boss, al mismo tiempo es el inicio básicamente de mi rango. Sí. Marica, no tiene lógica. No tiene básicamente lógica esa vuelta. O sea, inclusive se lo repito aquí con dibujitos otra vez. Cuando básicamente un retroceso es válido. Ejemplo, si venimos en una tendencia bajista y es, digamos, una falencia que tiene, por ejemplo, mirar YouTube o maricadas así, porque en YouTube mucha gente nos dice, no, es que un retroceso válido es cuando, ejemplo, si venimos en una tendencia bajista, para que un retroceso sea válido, el mercado tiene que generar dos o más velas de color contrario al movimiento para que sea válido. Pero es que eso a final de cuentas la teoría queda a medias, porque yo he visto velas verdes que en sí son bajistas y velas rojas que son como tal alcistas, porque aquí el punto es no de qué color es la vela, sino de que en qué punto específico cierra la vela. Yo siempre he dicho, toda vela tiene su punto mínimo y su punto máximo. ¿Qué determina si es una vela bajista o si es una vela alcista? Si vos le marcas el 50% en el punto específico donde cierre básicamente la vela, ese es básicamente el tipo de vela, si es una vela alcista o una vela bajista. Si cierra básicamente por debajo del 50, es una vela bajista. ¿Por qué? Porque pues en este caso los vendedores, hablando de manera técnica, tuvieron la suficiente fuerza para hacerla cerrar en zona de compradores, que es la zona del 0.50 hacia abajo. Bien. O si la vela cierra por encima del 0.50, la vela es una vela alcista. ¿Por qué? Porque los compradores tuvieron la suficiente fuerza de cerrar la vela en zona de vendedores. ¿Sí? Entonces hay que aplicar básicamente esa vuelta para determinar si es o no es válido el retroceso. Si podemos botar de esa manera, el mercado se mueve así. Cuando no es válido, cuando el mercado, de ejemplo, me hace esta vuelta de aquí, me hace una vela alcista, vamos a coger las botas de esa manera. Mucha gente básicamente va a ver esto. Básicamente, si yo veo esto en el gráfico, para mí no es un retroceso válido. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, estas tres velas alcistas están fluctuando dentro del punto máximo y dentro del punto mínimo de mi vela como tal bajista. Bien, ¿cuándo es válido? Cuando así sea una sola vela. Cuando una vela cierra por encima de la apertura de cuerpo de la vela bajista anterior. Ahí sí yo voy a contar esa vuelta como un retroceso válido. ¿Cómo sería, digamos, en un impulso alcista? El mercado viene completamente alcista. Viene haciendo velas alcistas. Cuando el retroceso no es válido, cuando el mercado me hace una vela completamente bajista, pero no logra básicamente romperme el cuerpo de apertura. Hay que entender básicamente que en una vela hay básicamente 5 puntos. Bien. Está el 50% que es el punto de equilibrio, digamos que eso es una vela alcista, digamos que, una vela bajista, digamos una vela bajista pues por el color rojo. El 50% de toda vela es el punto de equilibrio. En esta vela bajista, este punto es el punto de apertura de la vela y este es el punto básicamente de cierre de la vela. Este es el punto de cotización máxima y este es el punto de cotización mínima. ¿Sí? Es importante básicamente entender los conceptos o qué forma como tal una vela. En este caso, tengo una vela completamente alcista, tengo 50% que es el punto de equilibrio, tengo la apertura como tal de mi vela, tengo el cierre como tal de mi vela, tengo la cotización mínima de mi vela y tengo básicamente la cotización máxima de mi vela. Yo que necesito básicamente para que el retroceso bajista en este caso sea válido, que el cuerpo de la nueva vela roja cierre por debajo, o sea, que el cierre de la vela quede por debajo de la apertura de la vela verde anterior, verde, azul, alcista, como ustedes la quieran básicamente llamar. ¿Sí? Por ejemplo, acá tengo esta vela alcista. Les pregunto a ustedes, digamos si solo se hubiese creado esta vela roja. Ya saben que en negro es bajista, blanco es alcista. Si esta vela roja se hubiese creado y solo hubiese existido esta vela roja y digamos esta de acá no hubiese sido creada, ¿ustedes creen que en cierta parte hubiese sido un retroceso válido o no hubiese sido un retroceso válido? ¿Ustedes cómo ven esa vuelta ahí? ¿Qué creen? O bueno, Ian, ¿vos qué? ¿Crees que esa vuelta sería válida o no sería válida? Por la mecha, pero no. O sea, la mecha a final de cuentas no importa nada.
¿Cuándo básicamente vamos a utilizar el tema de la mecha? Cuando, ejemplo, el cuerpo o el cierre de la vela roja iguala la apertura de la vela verde. O sea, cuando quedan básicamente cuerpos iguales, ahí sí la decisión básicamente lo va a definir como tal la mecha, pero no es válido el retroceso. ¿Por qué? Porque miren que el cuerpo cerró por encima o por dentro básicamente de la apertura de la vela verde. ¿Dónde se terminó de validar este retroceso? Con esta vela roja siguiente. ¿Por qué? Porque vean que el cuerpo de esta vela sí cerró por debajo del cuerpo de la apertura de la vela verde anterior. ¿Sí? Pues ahí ya básicamente sí sería válido. De lo contrario, si esa vela negra o bajista siguiente, la número 2, no hubiese existido, no se hubiese creado, pues en sí no hubiese sido válido ese retroceso. Bien, ahora bien, volviendo básicamente a lo otro, tiene que ser algo por fuera. Sí, ahí Bey y Andy le pegaron. Joan y Ian no. Si lo vemos como tal de esa manera, pues entonces ya volviendo al punto, viene como el mercado llegó a la zona de ventas, respetó como tal la zona de ventas. Aquí la pregunta del billón es, Michael, entonces si hablas vos de confirmación, de manipulación y de todas las maricadas, ¿en qué punto entonces, si cuando sí influyen las mechas como transferencia de liquidez? Pues que en cierta parte no. Es que el tema de transferencia de liquidez solo lo vamos a utilizar en puntos máximos o en puntos mínimos, pero cuando vamos a coger retrocesos como tal válidos, el tema de transferencias de liquidez y eso no influye básicamente tanto. Sí, aunque inclusive si, pues, si lo queremos ver como transferencia de liquidez, pues entonces también sería válido el retroceso, ¿no? Porque entonces ya no sería esta vela, sino que ya entonces contaríamos como esta vela. ¿Qué pasó? El cuerpo cerró por debajo básicamente del anterior. Sí. Ya es básicamente lo que uno le quiera meter ahí. Ahora, ¿cómo sería la confirmación? Pues lo que les decía ahora, la confirmación es que dentro de la zona del mercado me haga esto, el quiebre de un bajo después de manipular como tal un alto, y nuestra venta estaría en el retesteo del bajo que se quebró, y ahí básicamente comenzaríamos a vender hasta dónde, a cazar el punto objetivo. ¿Listo? El mercado vino completamente alcista, hizo impulso, retroceso, impulso, retroceso e impulso, creándome básicamente un punto mínimo, creándome un punto máximo. ¿Sí? ¿Qué pasó? Es muy simple, el mercado a final de cuentas manipulo este punto máximo, mire ahí como se ve la mechita de Bella, y después de manipular como tal ese punto máximo, ¿cuál fue el mínimo que creó el movimiento que manipuló ese máximo? Pues es muy simple, vean que el mercado en ese movimiento interno hizo impulso, retroceso e impulso. ¿Sí? O sea que el mínimo que creó ese movimiento que manipuló el alto fue este. Con la ruptura de este mínimo, ahí estaría básicamente mi SSH de inicio de rango bajista. ¿Por qué? Porque estamos yendo básicamente en compras. Entrada en este punto breaker, después de que el mercado confirme el quiebre. Para que confirme el quiebre, el mercado tiene que cerrarme básicamente dos o más velas por encima del nivel, SL por encima del punto máximo, y TP, pues hombre, a cazar el punto objetivo, pero hay que entender que veníamos alcistas, el mercado hizo un cambio de estructura, nos vamos a cazar el punto objetivo o el punto mínimo objetivo, ¿sí? Pues al final de cuentas es donde el mercado estaba fluctuando. Entonces, entendemos que el mercado está desarrollando tendencias completamente bajistas porque hay básicamente un punto objetivo como tal claro. Entonces ya llegamos básicamente al panorama general o principal del oro, donde puedo yo básicamente concluir de que lo mejor que podemos estar haciendo ahora es montarnos básicamente en ventas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es básicamente lo que la estructura o la tendencia principal me indica que debo hacer. Bien. Entonces el mercado generó este SSH a la baja, el mercado volvió, rompió este alto, entonces acá ya hay un SSH a la alza, podríamos decir que hay un cierre básicamente de rango. Eso a final de cuentas nos da un punto máximo, esto a final de cuentas nos da un punto mínimo, donde hubiésemos vendido en el 70% de esa zona, punto máximo Fibonacci, punto mínimo. Miren como el mercado llegó justo a la zona del 0.70, aquí está 0.70, sí, vamos a colocarle justo a la mitigó. Bien, seguimos vendiendo, tenemos el quiebre este bajo, sí, hubiésemos vendido en el retesteo de ese bajo, marica, perdón, retesteo como tal de bajo, SL por encima del máximo estructural y TP a cazar el punto objetivo. ¿Por qué? Porque estamos en una tendencia bajista principal. Bien, entonces ¿qué hay que esperar como tal ahora? Pues vean lo que pasó acá, por ejemplo, el mercado
que rompió este mínimo, después básicamente vino y rompió este máximo, creando un nuevo fractal interno, un movimiento básicamente pequeño. Rompió este mínimo. Como estamos básicamente yéndonos en venta, aquí básicamente el mercado confirmó como tal quiebre. Vendemos básicamente en ese nivel, SL por encima del máximo y TP a cazar el punto mínimo objetivo. O sea, en conclusión, el mercado debería ir a cotizar en el 3206. Bien, ¿qué pasa? Pues como ustedes saben siempre que hay un cierre de 4 a 5 a 5 y media, parece, pues al haber básicamente ese cierre, no sabemos en qué dirección como tal va a aperturar. Entonces, como va a haber básicamente un cierre, lo mejor es básicamente no operar y mirar hacia qué dirección va a ser la apertura para montarnos básicamente a favor del mismo. Porque claro, acá mucha gente tiene que estar vendiendo por la conclusión final que llegamos, pero entonces si la apertura se hace acá, saca estos altos y después de sacar esos altos ahí sí comienza a redireccionar como quedamos nosotros. Bueno, yo siempre les he dicho que lo mejor es esperar a que el mercado termine de manipular bajos o altos para a partir de esa manipulación tomar X o Y decisión, sí, si lo queremos ver como tal así. Por ejemplo, el mercado viene bajista. ¿Cuál fue el último bajo que creó? Que rompió, perdón. Pues el último bajo que el mercado medio creó, pues digamos fue este. ¿Por qué? Porque fue el último retroceso válido antes de la caída. Entonces, digamos, un buen punto para tratar de montarnos en esa continuidad podría ser esa zona de ahí y se trataría de cazar este bajo de acá. De igual manera es bueno, ¿por qué? Porque pues por ejemplo vean que el mercado lo que está haciendo por el momento es crear liquidez. Sí, pues gracias Jesús y saluden sobre por seguir la página. Bendiciones. En esa entrada de breaker en el oro la considero un 9 o también entramos por zona. Sí, básicamente es un breaker. Que te voy a valer el tema del OB, porque estamos llegando exactamente a lo mismo. Pero bueno, básicamente sería esa vuelta.